Bueno, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la aplicación de cómo vamos a convertir un galvanómetro en un ampérmetro en este caso. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Entonces, bueno, voy aquí a explicar, voy a dibujar nada más mi galvanómetro para no dibujar todos los elementos del galvanómetro como un circulito, así, al cual, pues va a tener aquí en el interior, pues la aguja, la escala, todo aquí lo vamos a observarlo, de los imanes y la bobina. Y estos van a estar conectados a su bobina, ¿sí? De tal manera que aquí, pues vamos a sacar una derivación para colocar aquí una resistencia. Bueno, en realidad dos. Entonces, este va a ser un selector de esta manera y lógicamente aquí va a estar una. Quiero que con esta mida una intensidad de corriente de 5 amperes y aquí puede tener una intensidad de corriente de 3 amperes. ¿Ok? Y entonces ya aquí yo voy a mover este selector y colocarlo aquí cuando yo quiera medir. Cuando yo quiera medir, ¿sí? Utilizarlo para medir 3 amperes y colocarlo aquí para cuando yo quiera medir 5 amperes, ¿no? Bueno, ahora bien, entonces, para el inciso A, bueno, me dice que este galvanómetro tiene ciertos datos de fabricación que son una corriente del galvanómetro de 58 miliamperes, o sea, 58 por 10 a la menos 3 amperes. Y una intensidad de una resistencia, perdón, de 350 ohms, ¿ok? Esos son los datos que me dan de fabricante. La incógnita en el inciso A que se requiere para cuando se tenga una corriente a medir de 3 amperes. Bueno, pues en este caso sabemos que para convertir un galvanómetro en amperímetro yo debo de colocar la resistencia en paralelo, ¿verdad? Y para medir o para determinar esa resistencia derivadora, yo sé que mi ecuación me dice que es la intensidad del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro entre la intensidad a medir menos la intensidad del galvanómetro. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente hacer una sustitución de valores en esta ecuación para determinar qué valor de resistencia va a tener en cada uno de esos incisos. Entonces, en este caso, para el inciso A, bueno, pues yo sé que mi resistencia derivadora va a ser igual a, nuevamente, aquí el orden de los factores no altera el producto, lo voy a poner así, entre aquí sí me sigue cambiando, sí me alteraría, ¿sí? Y recuerden que las resistencias no hay resistencias negativas, entonces es la intensidad a medir menos la intensidad del galvanómetro. Haciendo la sustitución, pues vamos a colocar una resistencia del galvanómetro de 350 ohms. De esta forma, que multiplica a una intensidad de 58 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Ok? Entre una resistencia a medir que son de 3 amperes menos 58 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Sí? Y eso me va a dar una resistencia derivadora de, ¿ok? Entonces colocamos esos valores en nuestra calculadora, ¿sí? Y vamos a obtener el valor de la resistencia que yo debo de colocar en paralelo para que mida 3 amperes. Entonces dijimos 350 ohms que multiplican a 58 por 10 a la menos 3 amperes. Si todo eso va a estar dividido entre 3 amperes menos 58 por 10 a la menos 3 amperes, ¿no? Y eso me da una resistencia de 6.9 ohms. 6.9 ohms. Por eso dijimos que esa resistencia tiene que ser pequeña, ¿sí? En comparación a 350, que es la resistencia del galvanómetro, es un valor pequeño, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué pasa entonces si yo quiero, por ejemplo, para el inciso B?
en el inciso B me dice que la resistencia, ¿cuál es la resistencia derivadora cuando voy a medir una intensidad de 5 amperes? Habíamos dicho en el caso anterior, mientras más grande la corriente, menor debe de ser la resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces aplicamos aquí la ecuación que la resistencia derivadora va a ser igual a el producto de la resistencia del galvanómetro por la intensidad del galvanómetro, ¿no? Entre la intensidad a medir menos la intensidad del galvanómetro. Y esto va a ser igual. Otra vez aquí los datos no cambian, son 350 ohms por 58 por 10 a la menos 3 amperes, ¿verdad? Entre ahora 5 amperes, que es lo que yo voy a medir, menos 58 por 10 a la menos 3 amperes. Y entonces la resistencia derivadora para esta medición ahora de 5 amperes, pues va a ser igual. Y ponemos estos datos nuevamente en nuestra calculadora, que son 350 por 350 ohms por 58 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y todo eso va a estar dividido entre 5 menos 58 por 10 a la menos 3, que es la intensidad de la corriente que pasa por la bobina del galvanómetro. Y eso me va a dar igual a una resistencia de 4.107 ohms. ¿Ok? Esa es la resistencia que yo debo de conectar en paralelo a mi galvanómetro, ¿sí? Y bueno, pues aquí, si yo hago amperímetro primero, conecto esa misma resistencia me va a servir para poder medir los 3 amperes. Pero en este caso quise mostrarles, pues, los dos casos para que vean la diferencia de los valores de las corrientes, de las resistencias en función de las corrientes a medir. Mientras menos corriente yo voy a medir, la resistencia se incrementa, pero a mayor corriente a medir, la resistencia se hace más pequeña. ¿Para qué? ¿Por qué más pequeña? Porque lo que se requiere es que la mayor cantidad de corriente de que yo voy a medir pase por la resistencia derivadora y solamente una pequeñísima porción se vaya a el galvanómetro, a la resistencia del galvanómetro, a la bobina del galvanómetro. Entonces, por eso, si yo incremento este valor, pues debo de disminuir el valor de la resistencia para que más corriente de la que yo le estoy conectando se vaya por esa resistencia y solamente una pequeña porción pase por el galvanómetro, la cual es suficiente, ya que es un instrumento de precisión, para determinar y deflexionar la aguja y obtener la medición de la corriente que yo deseo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos un galvanómetro que lo vamos a utilizar para convertirlo ahora en un voltmetro. Dijimos entonces que ese galvanómetro vamos a colocarlo de esta manera, ¿sí? Pues ahora yo le debo de colocar aquí una resistencia limitadora en serie para que yo pueda tener, ¿sí? Para que yo pueda tener un voltmetro, ¿verdad? Ahora ya aquí todo ya es un voltmetro. ¿Sale? Bueno, ahora me dicen que en esta parte estoy colocando un voltaje a medir de 127, volts, ¿sí? Y que este galvanómetro tiene una resistencia una resistencia del galvanómetro de 870 ohms, ¿verdad? Ahora, para cuando se ha hecho esta medida, ¿sí? La experiencia nos ha dicho que se utiliza una resistencia de 24 kilo ohm, 24,000 ohms, ¿sale? La pregunta es que determinemos la intensidad del galvanómetro que va a circular por este galvanómetro, ¿sí? Pensemos que es un galvanómetro ya viejito y ya no se ve el valor de la intensidad de corriente cuando pasa
o que pasa por esa bobina, ¿sí? Y bueno, pues nosotros sabemos que la resistencia limitadora pues va a ser igual al voltaje a medir entre la corriente del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro, ¿verdad? Entonces aquí está mi incógnita. Bueno, pues primero tengo que quitar este elemento que está aquí y pasarlo de este lado, ¿sí? Para que me quede la resistencia limitadora menos la resistencia del galvanómetro es igual al voltaje a medir entre la intensidad del galvanómetro, ¿sí? Esta intensidad que está dividiendo, ahora la tengo que pasar de este lado del signo igual para que multiplique a todo lo que está de ese lado. Entonces quedaría que la corriente del galvanómetro que multiplica a la resistencia limitadora menos no es cierto, más. ¿Por qué? Porque aquí está menos y entonces al pasar pasa más. Estaba yo cometiendo un error, perdón. Más la resistencia del galvanómetro, eso va a ser igual a el voltaje a medir, ¿verdad? Pero la pregunta no es el voltaje a medir, sino la intensidad de corriente. Entonces debe de estar solita esta intensidad del galvanómetro, ¿sí? Por lo tanto, todo esto que está dentro del paréntesis lo voy a pasar dividiendo el otro lado del signo igual. Y me queda que la intensidad del galvanómetro va a ser igual al voltaje a medir entre la resistencia limitadora más la resistencia del galvanómetro. Eso va a ser igual ¿a qué? Un voltaje a medir de 127 volts, una resistencia limitadora de 24 kilos por 10 a la 3 ohm o 24,000 más la resistencia del galvanómetro que es de 870 ohms, ¿ok? Entonces hacemos esta operación, ¿sí? Para determinar el valor de la intensidad de corriente que va a pasar por la bobina del galvanómetro. Entonces ahí decimos que 127 va a ser dividido, ¿sí?, entre 24 por 10 a la 3 más 870, ¿sí? 870. Y eso me da una corriente que el galvanómetro solamente puede soportar de 5.106 por 10 a la menos 3 amperes, lo que es lo mismo 5.106 miliamperes. Ya sea cualquiera de los dos es correcto, ¿ok? Es una nueva forma, o aquí en este caso pues estamos utilizando la ecuación de la resistencia limitadora para determinar la corriente del galvanómetro, ¿sí? Si nosotros nada más nos pidieran la resistencia limitadora, pues entonces lo único que haría es conectarlo, pues sustituyendo las ecuaciones en la ecuación únicamente. En este caso, bueno, nos piden trabajar y hacer un pequeño despeje, ¿ok? Espero haya quedado claro.